Nuestra clase de hoy va a ser sobre estados de oxidación. Cuando nosotros analizábamos las estructuras de Lewis, decíamos, por ejemplo, este metal pone en juego, en la unión química, 2 electrones. O bien, decíamos, el hierro puede poner en juego 2 o 3 electrones. De los 6 electrones que tiene el azufre en el último nivel energético, porque es del grupo 6, puede poner en esta especie química 4 y en esta otra puede poner 6 electrones. Lo mismo hacíamos, por ejemplo, para el cloro. Y decíamos, de los 7 electrones que tiene el cloro en el último nivel energético, según cómo se combine y qué tipo de compuesto químico origine, puede poner en juego 1, 3, 5 o 7 electrones. Esos electrones que se ponen en juego en la unión química van a determinar el número de oxidación de esa especie química. El lenguaje de la química es una expresión especial que consiste en una serie de procedimientos lógicos y sistemáticos que nos van a permitir nombrar y escribir los compuestos químicos, de manera que la relación entre su nombre, la composición y la estructura de cada especie química quede definida. Entonces, cuando hablamos del número de oxidación, decimos que es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma una sustancia determinada. Vamos a aprender a calcular los estados de oxidación de cada una de las especies, teniendo en cuenta también reglas para ese cálculo. ¿Qué decimos? Cuando trabajamos con sustancias simples, una sustancia es simple cuando está constituida por átomos de un mismo elemento. Tenemos, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno, cada átomo de hidrógeno aporta un electrón. Ambos comparten ese par de electrones, estableciendo una unión covalente simple. Cada átomo de hidrógeno en esta sustancia simple va a tener número de oxidación 0. O sea que yo voy a poner acá 0, 0. Ahora, si tenemos, por ejemplo, oro metálico, se trata de una sustancia simple. Su estado de oxidación va a ser 0. Sodio metálico, 0. Cloro es una sustancia simple diatómica constituida por 2 átomos de cloro, estado de oxidación 0. Oxígeno gas, 0. Azufre, 0. Hierro, en su estado elemental, 0. El níquel, estado de oxidación 0. El nitrógeno, una sustancia simple, 0. Calcio y bromo, gas, 0. Entonces, cuando tenemos sustancias simples, tenemos que tener en cuenta que el estado de oxidación va a ser 0. ¿Qué pasa cuando analizamos sustancias iónicas sencillas? El número de oxidación va a ser el número de electrones que el átomo pierde o gana para formar el compuesto. Analicemos. Tengo sodio y cloro. El sodio, por ser un elemento metálico, le va a ceder al cloro el único electrón que tiene en el último nivel energético. Cuando el sodio lo cede, se queda positivo, +1, cedió un solo electrón, mientras el cloro va a ser -1. +1, -1 serían los estados de oxidación del sodio y del cloro respectivamente. En esta especie química, potasio 2 oxígeno, sabemos que el potasio va a ceder el único electrón que tiene en el último nivel energético. Este potasio cede un electrón al oxígeno. Este potasio cede otro electrón al oxígeno. De manera que como el oxígeno recibió 2, tiene estado de oxidación 2- o -2. ¿Qué pasa en el tercer ejemplo? Yo tengo hierro y tengo 2 flúor. Este 2 está indicando que voy a tener 2 átomos de flúor. Del grupo 7, cada flúor. 2, 4, 6, 7. El flúor, cada uno de los átomos de flúor debe recibir un electrón para poder completar el octeto. Tengo 2 flúor, necesito 2 electrones. ¿Quién se los va a dar? El hierro. Este hierro va a ser +2. Y cada flúor en esta unión iónica va a ser -1. ¿Qué pasa en el ejemplo que sigue?
tengo un hierro, pero ahora tengo 3 bromos. 1, 2, 3. Los bromos son del grupo 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Cada bromo va a necesitar un electrón para poder completar el octeto. ¿De dónde va a salir el electrón? Del elemento metálico hierro. Este hierro ahora va a ceder 3 electrones. Uno acá, otro este bromo y otro este bromo. Como cede sus electrones, su estado de oxidación va a ser +3. Y cada uno de los bromos va a ser -1 o 1 menos. Los ponemos entre corchetes y ponemos el estado de oxidación. Habíamos dicho que el hierro podía ceder 2 electrones o 3 electrones. Si miran en el cuadro de referencia de la tabla periódica, hay un numerito que dice número o estado de oxidación. Y para el hierro van a encontrar que puede ser 3 o 2. Cobre 2, oxígeno. Tengo 2 cobres y un oxígeno. El oxígeno es del grupo 6, lo marcamos con 6 electrones. El oxígeno necesita 2 electrones para completar el octeto. El cobre, por su naturaleza metálica, va a ceder electrones. ¿Cuántos electrones va a ceder? Este cobre le va a dar 1. Se va a quedar con +1. Este otro cobre le dará el otro. Este cobre va a ser +1. Y el oxígeno, como recibe 2 electrones, será 2 menos. En este caso, o en esta sustancia química, el cobre actúa con número de oxidación +1. Veamos qué es lo que pasa acá. Tengo un solo cobre y un oxígeno. El oxígeno nuevamente, decimos del grupo 6, le faltan 2 electrones. Estos 2 electrones se los dio el cobre, que va a quedar con estado de oxidación +2. Y el oxígeno 2 menos. Entonces, recordemos que si se trata de una sustancia iónica sencilla, el número de oxidación es la cantidad de electrones que pierde, el metal siempre pierde, o gana, en este caso los que estoy marcando son los que ganaron electrones, para formar cada uno de los compuestos que acabamos de analizar. ¿Qué pasa en las especies moleculares? Las especies moleculares son aquellas donde las uniones entre los átomos, la unión química va a ser una unión covalente. En la unión covalente, los átomos comparten pares o dupletes electrónicos para poder estabilizarse electrónicamente. Ahí es donde vamos a tener en cuenta las reglas para asignar los números de oxidación. Vamos a decir que el número de oxidación va a ser positivo cuando los electrones que se comparten son atraídos con más fuerza por el otro átomo. Si tomamos como ejemplo hidrógeno-cloro, ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, se establece una unión covalente simple donde el hidrógeno aporta un electrón y el cloro también aporta un electrón. Ahí representamos la unión covalente simple. Pero dado que existe diferencia en la electronegatividad, que era la capacidad que tenía un átomo de atraer electrones entre cloro y el hidrógeno, siendo el cloro más electronegativo, va a atraer los electrones de la unión más hacia él. Entonces, el cloro va a quedar con estado de oxidación negativo y el hidrógeno va a quedar con estado de oxidación positivo. ¿Cuándo el número de oxidación va a ser negativo? Entonces, cuando los electrones que se comparten con un átomo que tiene mayor tendencia que él para cederlos. Entonces, acá vemos que el cloro era negativo. ¿Qué pasa cuando yo tengo cloro 2 oxígeno? Cloro, oxígeno, cloro. 2, 4, 5, 6 para el oxígeno y recuerden que el cloro es del grupo 7. 2, 4, 6, 7. Compartían este par de electrones y este par de electrones. ¿Qué es lo que sucede acá? ¿Por qué el cloro va a tener estado de oxidación positivo a diferencia del compuesto anterior? Porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces, este par de electrones y este par de electrones
están más atraídos por el oxígeno por su valor de electronegatividad mayor. Entonces, el oxígeno atrae con más fuerza esos dos electrones, por eso su estado es -2. En cambio, el cloro le estaría pasando lo mismo que le pasaba al hidrógeno. Se va a quedar con +1. Cada uno de los cloros va a tener estado de oxidación +1. Entonces podemos decir que el oxígeno combinado actúa frecuentemente con estado de oxidación -2, salvo en algunas sustancias que se denominan peróxidos, donde actúa con -1, y en los superóxidos, donde va a actuar con -1,5. El hidrógeno actúa con número de oxidación positivo cuando está combinado con un elemento no metálico, como era el caso que vimos de hidrógeno y cloro. Entonces, hidrógeno unido a flúor, va a ser positivo el hidrógeno, negativo el flúor. Positivo el hidrógeno, -2 el oxígeno. Positivo el hidrógeno, -3 el nitrógeno. Veamos algo acá. Si yo digo, escribo agua, H2O. El agua es una sustancia neutra, no tiene carga, yo no veo que existe una carga acá. Entonces, si digo 2 por +1, +2, -2 del oxígeno me da 0, es eléctricamente neutra. Lo mismo hago acá, 3 por +1, +3, -3 del nitrógeno me da 0. Está bien porque el amoníaco, NH3, es una sustancia eléctricamente neutra. El hidrógeno va a tener estado de oxidación -1 cuando esté combinado con un elemento metálico. Nosotros sabemos que el metal cede los electrones y por consiguiente va a adquirir un estado de oxidación positivo. Entonces, el hidrógeno acá va a ser -1, el potasio +1. Lo mismo pasa acá, -1 va a ser cada uno de los hidrógenos, +2 va a ser el magnesio. Nuevamente podemos practicar y decir 2 por -1, -2, +2 del magnesio nos va a dar 0. La especie es eléctricamente neutra. ¿Qué pasa en los iones monoatómicos? Dice que el número de oxidación coincide con la carga del ion. Si yo tengo catión sodio, tiene una carga positiva, voy a decir el estado o el número de oxidación para el sodio va a ser +1. Azufre 2-, el estado de oxidación del azufre va a ser -2. Aluminio 3+, es el catión aluminio. El estado de oxidación va a ser +3. Hierro 2+, el estado de oxidación +2. Cloro -1, es un anión. El estado de oxidación -1. Entonces, cuando yo tengo un ion monoatómico, digo, el estado de oxidación coincide con la carga del ion, ¿sí? Sea este catión o anión. Otra de las reglas dice, los elementos del grupo 1A forman iones de carga +1. Los elementos del grupo 1A, metales alcalinos, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, están en el grupo 1 porque tienen un electrón en el último nivel energético. Pues bien, es el electrón que van a poner en juego en la unión química. Y por su naturaleza electrónica y por ser metales, lo van a ceder. Entonces siempre los estados de oxidación de los del grupo 1 va a ser +1. Sodio, potasio y litio van a tener estado de oxidación +1. Cuando sean los del grupo 2A, que son los metales alcalino-térreos, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio, su estado de oxidación va a ser +2. Entonces, calcio 2+, magnesio 2+, berilio 2+, puedo poner bario 2+, podría poner estroncio 2+. Los elementos del grupo 6, oxígeno y azufre, necesitan ganar 2 electrones para completar su octeto. El estado de oxidación va a ser -2. -2 para el oxígeno, en este caso para el azufre también -2. Y los del grupo 7 van a tener tendencia a ganar un electrón para completar los 8 que tenemos que conseguir. Por eso van a decir que su estado de oxidación va a ser -1.
El cloro menos 1, el bromo menos 1, flúor menos 1, yodo menos 1. Grupo 1, grupo 2, grupo 6 y grupo 7. La suma de los números de oxidación es igual a la carga de la especie. Es decir, si se trata de una sustancia, la suma va a ser igual a 0. Cuando se trate de los iones, será igual a la carga de estos. Veamos ejemplos, así podemos practicar con esto. El calcio es del grupo 2, será más 2. Cada bromo es del grupo 7, menos 1. Digo, 2 por menos 1, menos 2, más 2 del calcio me da 0. Es una sustancia que no tiene carga. El hidrógeno en el amoníaco, más 1. El nitrógeno, digo, todo va a ser igual a 0. 3 por más 1, más 3. ¿Cuál sería el estado de oxidación del nitrógeno para que todo sea igual a 0? Menos 3. Menos 3. En este, hidrógeno más 1. 4 por más 1, más 4. Sé que todo tiene que ser igual a 0. El carbono va a tener que ser menos 4. Entonces, si tomo el carbono menos 4 más 4 del hidrógeno, me va a dar 0. Hidrógeno unido a un elemento metálico. El hidrógeno es menos 1. El potasio es del grupo 1, más 1. Entonces digo, más 1 menos 1 va a ser igual a 0. ¿Qué pasa cuando tengo en este caso un catión? Yo sé que el hidrógeno unido a un elemento no metálico va a ser más 1. Resulta que ahora todo tiene que ser igual a más 1, porque es la carga que tiene el ion. Entonces digo, 4 por más 1, que es el que conozco, es más 4. ¿Cuál sería el estado de oxidación del nitrógeno para que todo dé más 1? Menos 3. Este nitrógeno es menos 3. Menos 3 más 4 más 1. Ahora la sumatoria va a ser igual a menos 2. ¿Qué sé yo? El oxígeno, por las reglas, digo que actúa con menos 2. 4 por menos 2, menos 8. ¿Cuál sería el estado de oxidación del azufre en este ion? Va a tener que ser más 6. Más 6. ¿Qué significa ese más 6? Que el azufre pone en juego, cuando se une al oxígeno, 6 electrones. Es decir, en este caso va a poner en juego los 6 electrones que tiene en el último nivel energético. Si el oxígeno es menos 2 y digo todo tiene que ser igual a menos 1, este nitrógeno va a ser más 5. Y digo 3 por menos 2, menos 6, más 5 me da menos 1. ¿Qué quiere decir 5? Que el nitrógeno, que es del grupo 5, puso en juego cuando se unió al oxígeno para formar este ion 5 electrones, los 5 que tenía. Veamos cómo calcular. El oxígeno, menos 2. El sodio es del grupo 1, así que más 1. Como esta sustancia química no tenía carga, digo que todo tiene que ser igual a 0. Cuando digo todo, ¿qué es todo? Es la sumatoria de las atomicidades de cada una de las especies químicas multiplicadas por su estado de oxidación. Entonces, ¿cómo hago acá? Y digo, 3 por menos 2, menos 6 del oxígeno. 2 por más 1, más 2. ¿Cuál sería el estado de oxidación del azufre en esta especie química? Va a ser más 4. Este azufre, más 4. ¿Qué significa eso? Que de los 6 electrones que tiene en el último nivel energético el azufre, porque es del grupo 6, solo puso en juego en esta especie química 4 electrones. Veamos el otro ejemplo. Litio, nitrógeno, oxígeno 2. Este es menos 2, el oxígeno es menos 2. El litio es del grupo 1, pongo más 1. Todo tiene que ser igual a 0. 2 por menos 2, menos 4. Más 1.
¿Cuál sería el estado de oxidación del nitrógeno? Ahí tengo que decir más 3. 1 más 3, 4, menos 4, 0. El nitrógeno tiene estado de oxidación más 3. Menos 2, más 1 y el hidrógeno más 1. Si digo más 1 menos 2 menos 1 más 1 igual a 0. Para este ejemplo digo, el oxígeno es menos 2, el hidrógeno es más 1. ¿Cuántos pone en juego acá el azufre? Puedo hacerlo de esta manera y decir 4 por menos 2, menos 8. 2 por más 1, más 2. El azufre tiene que tener estado de oxidación más 6, es decir, va a poner en juego sus 6 electrones. El nitrógeno menos 2, el hidrógeno más 1, perdón, el oxígeno menos 2, el hidrógeno más 1, este nitrógeno va a tener que ser más 5. 3 por menos 2, menos 6, más 5, más 1, más 6. Todo es igual a 0. Menos 2 y más 1. 3 por menos 2, menos 6. 2 por más 1, más 2. Este azufre tiene que ser 4 para que todo sea 0. Si ustedes miran este y miran este, tenemos que el azufre puede poner en juego 4 o puede poner en juego 6 electrones cuando está combinado con el hidrógeno y el oxígeno.